Buenos días. Practicamos hoy posturas hacia atrás y vamos a trabajar posturas hacia atrás desde el prisma de la respiración, del pranayama. Entonces vamos a hacer, durante un tiempo hemos visto, ¿no?, cómo la respiración, como el pranayama, lo observábamos desde un punto como de mucha escucha. Vamos a seguir con esta dirección. Y, aunque veíamos que acontecía la respiración. Entonces ahora vamos a seguir trabajando en esta dirección, aunque al mismo tiempo vamos a dirigir también. Vamos a dirigir, va a ser como, vamos a compararlo como un baile, ¿no? Entonces un baile de dos personas, las dos personas hay que tratar que una no pise a la otra. Entonces estas dos personas o estos dos bailarines o bailarines sería la respiración y el asana. Entonces hay este diálogo entre ambas que tienen que ir coordinadas. Entonces vamos a presentar también Viloma, Viloma que las que ya lleváis un tiempo practicando, pues sabéis que es una respiración que es fraccionada, ¿no? Entonces sería como un símilo de cuando hinchamos por ejemplo, una barca hinchable de estas con el aparato este de entrar el aire. Entonces hay un momento en que la válvula frena y no deja que el aire retroceda, ¿no? Entra el aire y queda bloqueado. Entonces, en Viloma vamos a hacer una cosa similar, va a ser fraccionar la inspiración y al mismo tiempo también vamos a vaciar la expiración. Vamos a realizarlo dentro de asana y con especial escucha de que esto uno no pise al otro. Es decir, que cuando notemos una incomodidad, recuperamos el ritmo normal de la respiración. Entonces, esta válvula sería cuando yo inspiro, por ejemplo, flexionadamente sería inspiro y detengo la respiración, este aire se queda ahí y este aire que ya en esta primera inspiración ha entrado en los pulmones se acomoda. Y en esta acomodarse es como que hay este diálogo, este instante de diálogo entre la respiración, entre el aire que ha entrado y también la estructura que está albergando este aire. Ahí se encuentra toda la preparación que hemos estado haciendo durante este tiempo de escucha corporal para que no sea brusco, para que no sea violento, para ir entrando en el pranayama de forma eh, suave y respetuosa con el cuerpo, ¿no? Y sobre todo con el sistema nervioso. Entonces, inspiramos válvula, se detiene el aire, se acomoda, inspiramos pausa, se detiene el aire, se acomoda y vamos a hacer como 3 respiraciones en función también de cada una, puede valorar. Bien, entonces, en este trabajo vamos a poner el foco en esta parte superior del tronco, ¿sí? Cómo la respiración nos ayuda a abrir esta parte superior. Y al mismo tiempo, em, vamos a trabajar con posturas de orientación hacia atrás. Entonces, normalmente no trabajamos en estos dos aspectos. Aún así, vamos a ver que vamos a proponer como 2 opciones de intensidad y podéis escoger distintos soportes, priorizando que estéis bien en la postura y podéis realizar este trabajo de observación de respiración y asana. ¿Bien? Ferran, ¿te puedo Sí, preguntar una cosa? dime, Elena. Pero normalmente pranayama y asanas se practica separado, ¿no? O también... Normalmente estamos, Ah, normalmente estamos acostumbrados a practicarlo. Buena pregunta, Elena, porque muchas veces como diseccionamos, esto es pranayama y esto es asana. Pero estamos viendo también que incluso Patanjali dice que hay como distintos peldaños en el Ashtanga Yoga, pero todos están funcionando de forma simultánea. Es decir, que todos están produciéndose. Puedo estar, por ejemplo, sentado, lo que diríamos, voy a practicar pranayama, ¿no? Entonces me siento en Svastikasana, me siento en Padmasana, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Puedo separar el asana del fluido de la respiración, del pranayama? No es separable, ¿no? Entonces, está sucediendo. Lo único que a veces ponemos más atención, especialmente durante el primer tiempo de nuestra práctica, nuestros primeros años, el primer tiempo que estamos practicando, ponemos especial foco en la postura, en la asana. Pero a medida que vamos practicando, vamos introduciendo
el pranayama también en asana. Incluso también desde Pune se trabaja especialmente, lo comentábamos el otro día con Laia, se practica mucho, mucho más que estamos acostumbrados quizá aquí en Occidente, el cultivo del pranayama durante el asana. Entonces esa es la propuesta, va a ser la propuesta de escucha también, no nos vamos a crear como tensión, vamos a escuchar también la respiración. Y algún aspecto más que quería apuntar antes. Aunque sea una práctica de posturas de orientación hacia atrás, es una práctica que puede ser practicada perfectamente con la menstruación, ¿vale? Si tenéis dos opciones, pues escogéis la opción un poquito más liviana y ningún problema. Bien, entonces empezamos. Vamos a sentarnos directamente en Virasana. Entonces cogéis un bloque, dos los que necesitéis para poder acomodaros en la postura, los talones hacia los laterales, juntad las rodillas y los talones quedan fuera, los glúteos encima del soporte. Entonces aquí observamos el asana, estamos sentados en Virasana, en nuestra columna recta. Desde la base observéis que si vamos a crear la dirección del sacro vertical, la columna ya sigue en esta verticalidad, o es más fácil mantenerse en esta verticalidad. Entonces podemos llevar las manos encima de los muslos, alargar el tronco. Vamos a crear este recipiente, estamos preparando asana. Y primero simplemente observamos el flujo de la respiración normal. Tratamos de aflojar y percibir toda tensión que sea innecesaria. Y desde ahí juntamos las palmas de las manos en el centro. Sentid el contacto entre las manos, cerrar los ojos, inspirar. Yogena chitasya parena vacham malam sharirasya savaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankrachakra-siddharinam Sahasra-shirasam-shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Lentamente, inclina la cabeza, dejad las manos, dejad que se abran los ojos y alargad las cervicales. Desde ahí vamos a hacer Urdhva-hastasana, extendiendo los brazos hacia arriba. Y ahora simplemente observamos cómo entra y sale la respiración del interior de los pulmones y a observar nuestra asana, nuestra postura, si facilita este espacio, esta circulación lo más libre posible, tratando de detectar cuáles son estas tensiones, que sería como cuando estamos bailando, este pie que pisa el otro, ¿no? Entonces estas tensiones, estas direcciones del cuerpo, si son detectadas, podemos evitar o crear más espacio. Puedo relajar los trapecios, extender los brazos, vitalizar los brazos hasta las puntas de los dedos. Bien. Bajar los brazos y coged un bloque. Y vamos a coger un bloque. ¿Sí? Y desde aquí nuevamente Urdhva-hastasana. Extiendo los brazos. Voy a conectar con la parte alta de la espalda, los omóplatos.
Y tratar de entrar los omóplatos hacia el pecho al mismo tiempo que voy extendiendo los brazos hacia arriba y abriendo las axilas. Observo cómo se comporta el aire. Ahora no estoy dirigiendo el aire, simplemente estamos ahora abriendo el cuerpo, preparándonos para este baile, para esta escucha. Bien, bajad los brazos. Y ahora desde ahí vamos a flexionar los brazos a 90 grados, ¿sí? 90 grados de brazo y antebrazo. Y luego vamos a subir los codos respetando este ángulo de 90 grados. Vamos a tratar de que los codos no se vayan hacia los laterales, se mantengan juntos, paralelos, y luego extended los codos hacia arriba al mismo tiempo que abrís bien las axilas. Extended y alargar el brazo de la axila hacia el codo, hacia el techo, y luego pacificad al máximo las cervicales, manteniendo larga la parte posterior y entrando los omóplatos. Empezad a realizar algunas inspiraciones un poquito más largas y durante la expiración a disolver la tensión que se revela. Si aparece tensión, durante la expiración la disuelvo. Bien, bajad los brazos. Y un instante, Adho Mukha Virasana. Separad las rodillas y llevad las manos al ancho de los hombros y la frente apoyada en el suelo. Nuevamente conectad con la parte superior del tronco, en zona de los omóplatos, y una vez están los brazos bien extendidos y los codos centrados, vais a crear espacio de ensanchamiento lateral. Vamos a crear espacio en esta franja superior del pecho y de la parte posterior que se abra hacia los laterales. Aprovechad la inspiración, respirad y utilizad la respiración para abrir esta parte superior. Ahora, girad los dedos de los pies, aún con los brazos bien activos y este foco en la parte superior del tronco, omóplatos. Llevad los muslos frontales atrás y arriba. Pasad por Adho Mukha Svanasana. Bien, vamos a hacer 3 respiraciones, observando el flujo del aire y la relación que hay en la disposición del cuerpo en asana. 3 respiraciones profundas, llevando el foco en esta parte superior del tronco. Observamos que revela si hay espacio, si hay tensión, donde aparece. Bien. Y ahora llevad un pie hacia adelante, el otro. Haced Uttanasana, extendiendo las piernas, activando los brazos, creando, decimos que es esta la postura cóncava, o vamos a crear la máxima altura de los hombros no quieren bajar, sino que empujo hacia abajo y alargo toda la parte frontal, desde el pubis hacia el esternón. Extended el tronco. Nuevamente, llevad el foco en la parte superior del tronco, observad cómo circula el aire y vamos a hacer 3 respiraciones, tratando de que sean amplias, con la mínima obstrucción de tensión. Y a vuestro ritmo, inspiración, expiración, que se revelen estos espacios internos, como a veces decimos que la respiración es como un escala. Entonces, cuando trabajamos pranayama en asana, también nos revela esta información interna, ¿no? Es como cultivar el tacto del interior de nuestro cuerpo para aflojar las tensiones. Ahora simplemente con inspiración y expiración un poquito más largas,
siempre respetando. No me quedo exhausto, ¿no? Sino hay que regular, hay que escuchar. Si me quedo sin aire o tengo que vaciar el aire más rápido, es que no estoy llevando un ritmo adecuado. Bien, llevamos las manos en la pelvis y subimos hacia arriba. Vamos a utilizar ahora una silla, un bloque. Una silla, si no tenéis una silla por aquí, todo el mundo tiene una silla, ¿no? En casa. Si no, se podría hacer en la mesa, en un sofá. Una altura más o menos que quede a la altura de la pelvis, puede ser un poquito menos incluso. Bien, entonces aquí vamos a llevar los codos, vamos a hacer como Uttanasana, pero aún respetando 90 grados como hemos hecho antes. El bloque, fijaros con las manos ahí, cojo bien el bloque, que no se salga. Separo los pies al ancho de la pelvis. Bien. Y aquí, cuando estemos en la postura, durante la inspiración, vamos a tratar de alargar el espacio que hay desde la axila hacia el codo, lo vamos a alargar hacia adelante, ¿bien? Durante la inspiración. Y durante la expiración vamos a ceder toda esta parte posterior de las dorsales que desciendan hacia el suelo. Entonces, cuando inspiro, alargo desde la axila, incluso más el tronco, la axila, el brazo hacia el codo, en esa dirección, hacia adelante. Y luego cuando suelto el aire, los omóplatos entran hacia el pecho, hacia el esternón. Inspiro, alargo. Expiro, suelto y dejo que los omóplatos vayan hacia el pecho. Ojo, observad si al hacer esta acción se cierra el espacio, es decir, si los omóplatos colapsan hacia la columna o las cervicales se tensan. Entonces, si notáis que sucede esto, en la próxima inspiración dais espacio lateral, es decir, los omóplatos como si quisieran separarse entre sí. Ensanchad la parte alta del tronco y luego recuperáis la longitud, axilas hacia codos. Haced 3 ciclos de inspiración, expiración. Inspiro, alargo, expiro. Dejo que ceda esta parte posterior de la espalda. Observad las cervicales, cómo están las cervicales. Estamos observando la respiración, estamos observando la postura. Asana y pranayama en baile, sin pisarse uno al otro. Cuando estéis de estos ciclos, lentamente volvéis. Bien, vamos a quitar la silla. En vuestro ritmo. Y cuando estéis, entráis en Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana vamos a levantar los talones. ¿Sí? Normalmente practicamos una postura compensada, es decir, que la parte frontal y posterior del tronco reciben la misma extensión. Ahora lo que vamos a hacer va a ser incrementar la entrada de los omóplatos, ¿vale? Para abrir la parte superior del pecho. Pero ojo, para hacer esto, recordamos, ¿sí? Hay que girar los hombros hacia atrás, ¿eh? Recordamos que esta acción es importante, girarlos hacia afuera, ¿eh? No hacia atrás, hacia afuera. ¿Sí? Porque si giran hacia adentro y quiero entrar los omóplatos, voy a obstruir esta movilidad articular. Entonces, desde ahí, Adho Mukha Svanasana, giro los hombros. Bien, y ahora vamos a incorporar también respiración. Vamos a hacer, durante la expiración, vamos a entrar los omóplatos hacia el pecho y durante la inspiración vamos a volver a la postura neutra. Vamos a aprovechar la expiración para entrar los omóplatos vaciando tensión, creando aún espacio, girando bien los hombros. Entro los omóplatos y dejad que el movimiento, ahora sí este baile ya, entre asana y pranayama, entre la respiración y la postura, haga inteligente el espacio del interior.
el espacio, no es el espacio, porque son las paredes, es el recipiente que tiene que ser inteligente y respetar lo que estás sintiendo. Cuando expiro, entro, alargo el tronco, sigo empujando con las manos para crear longitud. Inspiro, neutro, expiro, entro. Último ciclo. Y cuando estéis, caminad hacia adelante. Bien. Y coged un bloque. Vamos a coger un bloque y vamos a... yo lo muestro aquí, pero podéis practicarlo aún mejor en contacto con una pared. Aquí tendría que estar la pared, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar las manos en esta forma, es así. Aquí. Clac. ¿Vale? Vamos a apoyar los codos en el suelo. Y nuevamente aquí. Subo. Manos, las palmas de las manos contra el suelo. Ya he dicho que el bloque puede estar en contacto, mejor si está en contacto con una pared para poder fijar bien el bloque. Y entonces levanto los talones y lo mismo, voy a extender bien los brazos, voy a abrir bien las axilas, aprovechando la expiración, entro, inspiro, regreso al punto neutro, incluso también empujo para alargar más el tronco, que no bajen los hombros hacia los codos. Los alejo al máximo, creo espacio y entro los omóplatos. 3 respiraciones. Y cuando estéis, flexionad las piernas y volvéis. Bien. Vamos ahora a Tadasana. Juntamos las piernas, pies juntos. Vamos de en pie a Tadasana. En Tadasana, fijamos la parte baja, la base, los pies, las rótulas, todas las acciones que conocéis en la postura de en pie. Entonces observamos ahora cómo aquí está fluyendo la respiración después de estas aberturas, de estas acciones, cómo está el pecho. Percibimos el espacio interior, la parte superior de los pulmones. Desde ahí, Urdhva-Hastasana, extended arriba los brazos. Arriba los brazos. Y ahora vamos a coordinar. Y como dijimos al principio de la práctica, vamos a practicar Viloma en Urdhva-Hastasana. Mantener los brazos hacia arriba. Entonces, Viloma, esta respiración fraccionada que decíamos que hay como esta válvula donde nos retorna el aire y se acomoda el aire. Entonces, en Urdhva-Hastasana, inspiramos y detenemos la inspiración. Ahí esta válvula, se detiene el aire y se acomoda el aire. Volvemos otra inspiración. Se acomoda el aire. Inspiro otra vez. Se acomoda el aire. Y expiro. Largo y seguido, como sin empujar el aire, sin retener el aire. Mantengo la elevación del tronco, la apertura que he creado, y simplemente dejo que el aire tome esta forma. Y vamos a volver otra vez. Inspiro. Detengo el aire. Inspiro. Se acomoda el aire. Inspiro. Detengo el aire y luego suelto el aire. Bajar los brazos un instante. Hay un instante que es antes de soltar el aire finalmente, cuando ya he hecho los 3 ciclos de inspiración. ¿Sí? Sabéis que cuando poníamos este ejemplo de la válvula, ¿no? Sabéis que las válvulas, ahí está como membrana donde entra el aire y cuando va a salir, esta etapa fija, ¿no? De alguna manera.
Pero claro, ¿cómo hago a veces para cuando tiene que salir el aire al final, ¿no? A veces encontramos como un punto, un instante de torpeza en el momento en que abro el aire para deshincharlos. Entonces, vamos a procurar que se afloje realmente este, esta membrana, ¿sí? Cuando hago inspiración, pausa, inspiración, pausa, inspiración, pausa. Y aquí abro un poquito, hago un poquito de inspiración y cuando ya se ha abierto un poco la membrana, el aire se filtra. ¿Bien? Porque a veces si hay mucho aire dentro, como la presión de este aire va a bloquear más esta membrana. ¿Sí? ¿Me explico? Y salir el aire, va a ser más dificultoso. A veces inspiro un poco y cuando se ha abierto esta membrana, el aire sale con suavidad y lo acompaño. ¿Sí? Entonces, vamos a probar otra vez. Extendemos los brazos, Urdhva Hastasana. Si hay cualquier duda, no dudéis en conectar el audio o los que estáis practicando en diferido, podéis preguntar por email, ¿de acuerdo? Desde ahí extendemos los brazos, Urdhva Hastasana, inspiro, pausa, inspiro, pausa, inspiro, pausa. Y ahora una pequeña inspiración seguida ya del vaciado. Bien, recuperad unos instantes de respiración, subida y bajada. Bien. Cuando estéis ya recuperadas, volvéis. Inspiración, inspiración, inspiración. Tomad vuestro ritmo. Si veis que podéis encadenar algunos ciclos, lo hacéis. Si veis que cuando vaciáis el aire hay una sensación de fatiga, cansancio, es que nos hemos excedido. A lo mejor hemos cogido demasiado aire o a lo mejor la primera inspiración se ha llenado demasiado y las otras quedan cortas. Regulad, observad. Nuevamente, cuando vamos bailando, al final vamos encontrando la fluidez, ¿no? Entonces, que la estructura respete a esta fluidez del aire en el interior. Bien, inspirad arriba, inspirad. Ahora vuestro ritmo. Yo marco como los tempos, pero vosotros seguid el propio, el que funciona en la capacidad de vuestros pulmones y el ritmo. ¿Mm? Y luego abro esta válvula y como acompaño el aire. No lo tengo, ya no hay ninguna membrana que esté frenando, tampoco hay un fuel que empuja el aire. Si hay esta sensación de empujar, puede ser que me he excedido. Bien, bajamos ahora los brazos y vamos a coger ahora un bloque. Vamos a coger un bloque, vamos a llevarlo a la parte posterior. ¿Sí? Aquí en Tadasana, fijad bien, he cogido el bloque aquí, bien, en Tadasana, pero procurad ahí toda la parte baja, sacro, coxis hacia pubis, todas esas acciones. Y cuando tengo el bloque, abro todo este espacio frontal aquí. Y haced unas cuantas respiraciones, dejando que acceda el aire, que llene la parte superior de los pulmones. Bien, acomodando esta nueva forma corporal, percibiendo cómo circula el aire. Bien, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer una fracción, viloma en inspiración. Vamos a detener el aire, inspiración, pausa, inspiración, pausa, inspiración, pausa. Y luego inspiro un poquito para que salga el aire fluido. Bien. Tomaros vuestro tiempo. Bien. Último ciclo. Inspirad, pausa, inspirad, pausa. Inspirad, pausa. Y acompañad el aire. Bien.
Quitamos el bloque. Vamos a llevar ahora la esterilla cerca de la pared. Entonces ahora ya, si hemos despertado también esta parte posterior, esta parte superior también, con la respiración, vamos a dejar un poco de espacio entre los bloques, más que cuando hacemos la preparación para los arcos hacia atrás, ¿eh? No es lo mismo, voy a poner así, más o menos, no sé, unos 40 centímetros de los bloques a la pared aproximadamente, y voy a llevar los talones encima. Entonces voy a colocar las manos en la pared, de modo que el tronco no hace falta ni que toque, ¿vale? La acción que vamos a hacer va a ser la de Urdhva Mukha Svanasana, esta acción de donde los hombros van hacia los codos y las manos empujan. Entonces vamos a llevar atención en la parte posterior y vamos simplemente a inspirar y expirar con especial conciencia, con atención, llevando el foco a este baile que se produce entre asana y la respiración. Bien, vamos a colocar las manos en la pared y con los talones arriba a crear la entrada de los omóplatos hacia el pecho. Bien, vamos allá. Desde ahí, empujad. Recordamos que hay que mantener las piernas firmes, las rótulas activas y que el sacro vaya hacia abajo, o el coxis hacia el pubis, como queráis verlo. Arriba el esternón, arriba los omóplatos van hacia el pecho y dejo que el aire acceda a la parte superior. El vientre, soltamos cualquier tensión del vientre, mantengo la longitud del tronco. Observad ahora cómo se expresa la respiración. No vamos a hacer viloma, simplemente observamos. Simplemente la colocación corporal, cómo influye en la respiración. Realizad un par de ciclos más de inspiración y expiración, potenciando las piernas, la dirección de la pelvis. Cuando estéis, volvéis de la postura. Y vamos a coger una silla. Vamos a coger una silla. Vamos a llevar los muslos en contacto. A flexionar ligeramente los codos hacia atrás para poder entrar bien los omóplatos hacia el pecho. ¿Sí? Piernas firmes. Fijaros que los muslos frontales tienen el soporte de la silla, ¿eh? No me quedo al aire. Están en contacto. Este contacto me va a facilitar poder aflojar los glúteos y entrar el coxis hacia el pubis. Que no se arquee la parte baja de la columna excesivamente, sino que entro bien. ¿De acuerdo? Y desde ahí, cuando estemos ya en la postura, flexionando los codos y elevando el esternón hacia arriba, vamos a hacer 3 inspiraciones. También vamos a trabajar en este viloma. Inspiro, lleno, inspiro, lleno, inspiro. Y luego inspiro un poquito para soltar. Observad en este primer ciclo cómo sucede el aire, cómo sucede también la inspiración. Fijaros, el vientre está largo aquí. ¿Qué sucede cuando expiro en esta postura? ¿Qué forma toma? Aunque estoy creando estas inspiraciones fraccionadas, ¿qué sucede también? Cuando expiro, ¿qué forma toma el aire? ¿Dónde abre la respiración? Si revela alguna tensión en alguna parte del cuerpo, vamos a volver otro ciclo. Inspiramos, pausa. Inspiramos, pausa. Inspiramos,
pausa. Abrimos la válvula, inspiramos un poco y soltamos manteniendo la elevación, la apertura de la parte superior del tronco. ¿Cómo se expresa la expiración? Manteniendo la estructura, la apertura en esta parte superior del pecho. Último ciclo. Inspiro, pausa. Inspiro, pausa. Inspiro, pausa. Pequeña inspiración para soltar. La expiración toma la forma que permite la apertura, la expansión en la parte superior del pecho. Toma esta forma. Salimos de la postura. Sacamos la silla. No, vamos a mantenernos un momento, perdón. Vamos a mantener la silla. Coged un bolster también. Coged un bolster. Vamos a hacer la apertura. Vamos a recordar aquí. Vamos a colocar un bolster. Y vamos a llevar los talones encima. Los sentamos. Importante que los talones estén allí. Si no tenéis una silla de práctica, hay que ajustar. Lo importante es que la silla no se vaya hacia atrás, ¿vale? A veces con las sillas convencionales hemos probado con un bloque para sostener, o sea, el pie en el bloque y frenando también la silla, cuando son de 4 patas, pero sin la diagonal, sin la barra diagonal. Probad. Desde ahí os inclináis y vais hacia atrás ligeramente, dejando que los hombros caigan hacia los codos, alargando las cervicales. Expirad y bajad. Vamos a tratar de no ir con mucho desafío, ¿vale? Tratar que sea un punto de apertura, pero que sea cómodo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser alargar la inspiración. Y luego cuando hemos alargado la inspiración nos quedamos con el espacio, con el volumen que ha creado la inspiración y vamos a soltar el aire. Pero vamos a mantener la estructura. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos hacia atrás. Nos acomodamos. Inspiramos. Mantenemos el espacio que hemos creado. Y soltamos el aire. Respiración normal. Y otro ciclo. Inspiro. Mantengo la apertura, mantengo el espacio y suelto el aire. Bajamos lentamente. Bien. Vamos ahora a salir de la silla. Estamos observando también cuando salimos de las posturas, el espacio. Vamos a dar dos opciones. Las que estáis acostumbradas a practicar Virasana con soportes, ya sea con mantas, Supta Virasana, perdón, con mantas, con bolsters, adelante. ¿Sí? Vamos a mostrar las distintas variantes. Ágilmente, un recordatorio. Si necesito un poco de altura, puedo hacer de forma rápida. Yo estoy construyendo con 2 bolsters, pero podéis practicar con un bolster y mantas o simplemente creando alturas con mantas como hemos explicado en otras prácticas. Os sentáis y vais hacia atrás, procurando que el sacro vaya hacia las rodillas. Y aquí simplemente os tumbáis. Si disponéis de un chumbal, podéis incorporar el chumbal entre los omóplatos, ¿vale? Para abrir más esta parte superior que estamos poniendo foco. ¿De acuerdo? Si esta postura es intensa, para algunas de nosotros podemos practicarla con menos desafío. Podéis coger una silla, si disponéis de silla de práctica, si no, uso de creatividad que tenéis en casa, que podéis hacer. Si entendemos cuál es el objetivo, mayor altura y una inclinación de la espalda, pues reproducir algo semejante, ¿vale?
Vamos a utilizar en este caso un bloque para sentarnos ahí. Podría ser de distintas formas, ¿eh? Podría ser que el bolster cogiera un poquito más hacia abajo y me sentara, doblarlo y sentarme yo encima. Ahora vamos a practicarlo así. Incluso también podéis poner una manta para las cervicales para incrementar esta dirección de Yolanda Lavanda. Y ahí a mí me funciona. Y luego podemos coger los brazos, llevarlos hacia atrás. Supta Virasana. En la altura que os ayude a permanecer, que estéis bien, que el asana sea habitable. Y una vez instalados en la postura, vais observando el flujo natural del aire. Cómo entra y sale. Y poco a poco vamos activando los brazos que se extienden hacia atrás. Vamos a alargar los dos flancos del tronco. Si habéis usado el chumbal, dejad que el chumbal penetre, se funda hacia el interior del cuerpo. Para los que no conocéis, el chumbal es este donut. Es como un donut así. En la India lo usan para poner las vasijas o también los tablistas, los que tocan las tablas, también para apoyar los instrumentos. Iyengar cogió esta idea para diversas funciones. A nosotros nos sirve mucho para abrir y para crear espacio en distintas partes del cuerpo. Ahora aquí, si está entre los omóplatos, en la parte baja de ellos, que abra el pecho. Simplemente observamos el ritmo de la respiración. Cuando ya estéis bien acomodadas en la postura, ¿sí? Vamos a hacer una inspiración larga. Inspiración larga que llene la caja torácica y vamos a mantener esta expansión que he llenado, este espacio, esta bóveda de los pulmones y manteniendo la estructura, manteniendo esta asana, vamos a dejar que el aire salga. Mantengo la estructura y sale el aire. Observo qué pasa la primera vez. ¿Se produce con suavidad o hay tensión? Observo simplemente. Si hay tensión, haced unos cuantos ciclos de respiración normal, con una capacidad moderada que no genere tensión. Y luego volvéis otra vez. Inspirad largo. Abrid bien el pecho. Y luego sostened la estructura y dejad que el aire salga. A lo mejor no sale todo el aire como estamos más acostumbradas a sentir que sacamos todo el aire. A lo mejor hay como un aire residual que se mantiene porque hay un espacio abierto en la caja torácica. Bueno, observamos esto. E inspirad largo, que se abra bien esta parte superior del pecho y luego suelto el aire. Haced unos ciclos. Podéis ahora en el próximo ciclo cambiar el cruce de los brazos y observar también. Observad qué sucede cuando cambio el cruce. Si os fijáis en estas posturas que son asimétricas, cuando cruzo los brazos o a veces cuando cruzo las piernas también, un codo queda más lejos, entonces un pulmón se expresa con más espacio que el otro. Podéis tirar, podéis igualar estos codos, darle la misma extensión en el derecho que el izquierdo y observar qué sucede también en la respiración en los dos pulmones. Bien, último ciclo. Bien, esto sí tenéis un día de práctica larga, podéis alargar todas estas variantes que hemos hecho. El tiempo que queréis. Bien, último ciclo y ya sí, vamos saliendo de la postura. Y vamos a trabajar con dos bolsters si tenéis. Como la mayoría no va a disponer de tanto material, haced combinaciones bolster y mantas o mantas solamente, pero
que sea un buen grosor. Si no tenéis bolster, también podéis utilizar algún cojín en casa. Fijaros que construyo una buena altura. Bien. Y entonces voy a crear aquí una manta. En el medio podría poner una o podría poner dos. ¿Vale? Incluso puedo jugar también en desplazar un poquito. Hoy voy a tratar de que los omóplatos entren, pero también que la parte baja de la columna esté direccionada como hacemos en los arcos hacia atrás. Entonces, vamos a flexionar las piernas y vamos a ir. Primero acomodamos la parte baja, importante, ¿de acuerdo? Mucha atención en esta parte. Vamos a llevar el sacro hacia las rodillas. Incluso podemos acomodar el sacro para que quede fijado en el ángulo del bolster o de las mantas, lo que tengáis. Y luego bajo, bajo. ¿Veis? Ahora el soporte me queda demasiado hacia arriba. ¿Veis que el soporte está aquí? Entonces, ¿qué hago? Voy a llevarlo un poquito más atrás. Quiero trabajar en los omóplatos. Ahora me tensa un poquito la parte baja de la columna. Entonces, lo que tenemos que encontrar es que podemos estar bien cómodos en la postura y hay que regular el soporte. A lo mejor este soporte no te sirve a ti, pero me sirve a mí. ¿Qué hay que hacer? Ajustarlo. Ajusto quizá un poquito más estrecho, ¿sí? No hay una sola forma. Encontrad la manera de que podéis estar en la postura de forma relajada. Para las que estáis con la menstruación, lo que vamos a hacer va a ser practicar con las piernas así, ¿vale? Piernas flexionadas y vais a llevar esta manta, la vais a llevar que toque los omóplatos y que abra esta parte superior, ¿vale? Y os quedáis así. Si alguno de que estáis practicando la otra versión también notáis que hay tensión en la parte baja de la columna, esta sería la variante donde vais a trabajar, ¿vale? Si podéis estar en esta primera variante que he mostrado con la parte baja de la columna libre de tensión y con la sensación de que estáis abriendo el pecho, ¿sí? Aquí os quedáis observando. A veces hace falta ajustar, a lo mejor el bolster tengo que desplazarlo un poquito, ¿sí? Hacer lo que sea necesario. Si no, la otra opción. ¿Bien? Los insantos para que os acomodéis. Y luego, si habéis cruzado en una dirección, cambiad el cruce, empezad con otro cruce. Fijaros que el vientre se alarga en esta postura, tanto en esta como en la otra. El vientre se alarga en la segunda menos, pero aún así también el vientre se relaja, se hunde y la caja torácica te quede más abierta y expandida. Entonces aquí, inspirad y expirad suave, dejando que el aire me ayude a percibir este tacto interno de los pulmones. Y nuevamente vamos a hacer un biloma en inspiración. ¿Vale? Entonces vamos a fraccionar, inspiración, pausa, inspiración, que no sea el ritmo que yo marque, sino que sea el ritmo adecuado para tu práctica, para tus pulmones. Inspiro y pausa, y luego al final inspiro, libero la válvula y suelto el aire. Manteniendo aún también, vamos a unir también esta última acción que hemos visto antes de sostener la apertura y dejar que el aire salga de la forma en que permite este mantenimiento del espacio torácico. Entonces, inspiramos, pausa, inspiramos, pausa, inspiramos, pausa. Abrimos válvula con una ligera, con un inicio de inspiración y sale el aire. Sale el aire. Aún con la apertura del espacio que estamos sosteniendo en la caja torácica. Que este sostener la apertura, sostener asana, no sea realizado con tensión.
Ahí se encuentra, ¿no? La maestría en la respiración, que no, como este baile, para que sea fluido, que no pise una la otra, ¿no? Entonces hay que mantenernos como muy atentas, atentos a que la respiración no genere tensión en la estructura y que la estructura cuide de este fluir interno del aire. Entonces nos vamos preparando, nos vamos sensibilizando para que asana y pranayama trabajen conjuntamente. Tomar vuestro ritmo. Si hace falta tomar respiraciones naturales, espontáneas, intercalar entre los ciclos de Viloma en inspiración y si no lo habéis hecho, cambiad el cruce de los brazos, creando espacio. Vamos a hacer el último ciclo. Si tenéis más tiempo en casa y queréis permanecer, si estáis con el vídeo y queréis detener el vídeo y hacer unos minutos más, libres de hacerlo. Bien. Para las demás, las que tenemos que terminar en el horario pactado, vamos saliendo. Entonces, vamos ahora a ver Viparita Dandasana. ¿Sí? Vamos a ver Viparita Dandasana. Aún vamos a seguir con esta estructura de dos bolsters. Vamos a separar ligeramente las piernas y vamos a dejar ahora que la cabeza caiga un poquito más. Ahora se me va el bolster. Ahí. Puedo incluso coger el bolster o las mantas e ir hacia abajo de modo que la cabeza ya se inclina un poquito más. Ahora los brazos van hacia los laterales y fijaros también que el extremo del bolster esté en la zona dorsal, entre los omóplatos, creando este empuje para que se abra el pecho. Si estáis con la menstruación podéis hacer la postura, pero elevando ligeramente los pies. Podéis llevar bloques en los pies o mantas, le dais un poco de altura. ¿Vale? Y aquí nuevamente liberando los hombros, los trapecios, simplemente observad cómo circula el aire, inspirando y expirando. Manteneros unos instantes observando la respiración. También, ¿qué sucede después de haber marcado un ritmo, después de haber propuesto un baile, ¿no? En un baile a veces también los bailes que están marcados, ¿no? Que tienen, ¿no? Pues la salsa, pues tiene sus pasos, ¿no? A veces trabajamos con la improvisación. ¿Qué sucede? ¿Qué escucho el cuerpo? ¿Qué hace? ¿No? Y a veces está marcado, los pasos están marcados. Pero aún así, cuando están marcados, puede haber una fluidez. Cuando ves a alguien que ya está familiarizado con esos patrones, los ves que fluyen. Entonces, un poquito lo mismo. Cuando hay ya esta voluntad, el sujeto está proponiendo una dirección, está practicando pranayama, viloma, inspiración en este caso, ¿no? Tres inspiraciones. Aún así, esto puede ser que genere tensión o puede ser que encontremos esta fluidez, ¿sí? Dentro del patrón, dentro de este baile. Ahora, no hay pasos. No estamos en la salsa, no estamos, simplemente estamos escuchando. Aquí dejad que el cuerpo se abra.
Hemos hecho un baile y ahora estamos en el reposo. Aquí las cervicales, Cristina, en este caso, no sería Setuanda, Sarvangasana, sino que sería Viparita Dandasana. Entonces, la diferencia es que la cabeza no queda en Jalandharabandha. Fijaros que si hay confusión, sí, que a veces sí practicamos en un bolster y hacemos Setubandha Sarvangasana, pero ahora la propuesta es que fijaros que la cabeza cae más como si fuera casi Sirsasana, la cabeza. Y las que practicáis, por ejemplo, conocéis la variante en la silla, ¿sí? Tanto utilizamos la silla, entramos, Viparita en la silla. ¿Qué dirección toma la cabeza, los brazos? Sería un símilo, más ligero, más blando que la silla. Dejad que se ablande el interior. Vamos a tomar el último ciclo de respiración espontánea. Sí, la diferencia que marcaba, aquí sería la cabeza de Viparita y esta sería la cabeza de Setubandha. Otra dirección, otro impacto. Luego ir saliendo lentamente hacia atrás, resbalad por el soporte que habéis construido y ir hacia lateral. Bien. Aquellas que tenéis cuerdas en casa, podéis ir a Shirshasana a las cuerdas. Las que practicáis Shirshasana de forma clásica, practicáis Shirshasana. En las que estáis con la menstruación o no practicáis invertidas, vamos a utilizar un bolster, una manta y vamos a hacer Supta Baddha Konasana. Aquí, Supta Baddha Konasana o Supta Svastikasana. Podéis escoger. Supta Svastikasana, las piernas están cruzadas. Y Supta Baddha Konasana, los pies, las plantas de los pies están juntos. Bien, si hacéis Supta Baddha Konasana, que sea con cinturón, id hacia atrás y entráis en la postura. Igualmente, como antes hemos visto, podéis utilizar un chumbal. Un chumbal que quede entre los omóplatos. Ahí. Si vais a Shirshasana, ¿cómo entramos en Shirshasana? ¿Cómo están los omóplatos? ¿Cómo está esta parte superior del pecho después de la observación en esta práctica? Y mantened el foco aún en la parte superior del tronco, en la fluidez de la respiración, como nos informa internamente Shirshasana, cómo actúan los brazos. Hemos despertado esta parte, hemos despertado los brazos, la dirección de los brazos, de los omóplatos durante la práctica. ¿Cómo está Shirshasana después de lo realizado? Sentid el empuje de los antebrazos, cómo entran los omóplatos y también las piernas cómo crean mayor ingravidez. Si se mantienen activas, si el flujo de la fuerza, de la energía de vuestra voluntad asciende, va hacia arriba, vamos a dejar que haya menos peso, menos gravedad. Entonces, Shirshasana, compactad los tobillos. ¿Qué dirección toma la parte baja de la columna?
de las que estáis en Supta Baddha Konasana. Podéis cruzar los brazos y llevarlos hacia atrás también. Ver cómo se expresa esta parte superior del tronco. Y ahora, tanto en Shirshasana como en Supta Baddha Konasana, vamos a hacer una inspiración que de alguna manera da como apoyo, sostén de la estructura, como al entrar el aire, pues las paredes internas de los pulmones facilitan la apertura de la caja torácica. Y luego cuando sentís que este espacio ha sido creado con la ayuda de la respiración, vamos a mantener estas paredes suavemente y con firmeza, ¿sí? Al mismo tiempo. Vamos a mantener este espacio y vamos a dejar que el aire salga manteniendo esta estructura. Si localizáis que genera tensión interna, se entorpece la respiración, podéis regresar a la respiración espontánea. ¿Sí? Vamos a proponer esta apertura desde la respiración, al mismo tiempo con escucha. Cuando trabajamos en pranayama dentro de asana, la escucha tiene que estar afinada. ¿Sí? No puedo ir con imposición mental, con una idea prefijada y voy a poner ahí, venga, más aire. Sin violencia, ahimsa, escucha. Todo lo que hemos ido practicando, de alguna manera, va creando un pozo, va creando un sedimento. Venga, ¿cómo están los codos? Los codos entran. Sentid cómo la piel del antebrazo está yendo hacia atrás. ¿Veis ahí? Esta piel que gira en esta dirección. ¿Sí? Es la fuerza de vuestros codos que están presionando. No es que se muevan los brazos, es que ya están fijados y la piel sigue girando en esta dirección, que os indica que estáis presionando y entrando los codos para que no se desparramen. Y en últimos instantes en Shirshasana. También Supta Baddha Konasana, si no habéis cambiado el cruce. Y a vuestro ritmo vais saliendo de la asana en que estéis. Las que practicáis Sarvangasana, id a Sarvangasana, y si conocéis la variante de la silla, practicad hoy con silla. Practicad con una silla. Las demás vamos a practicar Viparita Karani. Vamos a trabajar con un bolster, con una manta y en contacto con la pared. Entonces, nos preparamos. Si estáis con la menstruación, podéis tumbaros con un bolster y vais a hacer setubandha. Vais a hacer setubandha con los pies separados y las rodillas juntas aquí y también creando espacio en la parte superior. ¿Vale? Las demás, y preparando los soportes para Sarvangasana, clásica o en la silla, o Viparita Karani, con un bolster, lleva también una manta para facilitar luego la salida y entrar en la postura. Ferran, una pregunta. Sí. Per fer el Sarvangasana a la cadira, sobre la cadira es tenen que posar unes quantes mantes, que ara no me'n recordo. Sí. Si no tenéis muy claro, siempre las que estáis en el centro es muy fácil porque podéis venir y preguntarnos cuando estáis aquí, ¿no? Las que no, lo mejor, lo repetimos porque es una cosa que nos hacemos muy pesados, pero es importante, ¿no? Que lo veis siempre con un profesor
carne y hueso, no en píxel. ¿Sí? Estas posturas invertidas hay que trabajarlas con la proximidad de un profesor que tenga el conocimiento y os pueda acompañar de forma segura. ¿Sí? Entonces, esta sería la configuración. 2 o 3 mantas mayoritariamente es suficiente con un tapiz, ¿vale? Y luego colocáis el bolster. Entonces, esto lo digo porque cuando mostramos posturas que no habéis practicado de forma presencial, a veces, venga, me lanzo a probar. Bueno, criterio personal, responsabilidad propia, ¿de acuerdo? Aprovecho esto para poner más acento en esto. Sí, esta sería la configuración, pero iría en contacto o cerca de la pared un poquito para poder apoyar los talones aquí. Y os acordáis que entráis así, pum, y bajáis a la postura. ¿Vale? Colocando las manos y podéis trabajar con los talones contacto con la pared o incluso levantarlos un poquito, separarlos de la pared. Y luego para salir, suelto, resbalo. Aquí como no tengo pared y no estoy en el tapiz, me resbala la silla. Y os podéis quedar aquí, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que tenga un tapiz para que no resbalen las mantas también, un tapiz pequeño. Si no tenéis tapiz pequeño, podéis coger una bayeta de estas de casa, que también son antideslizantes un poco. Esta es de la cocina, también. Bien, las que estáis en Viparita Karani. Es importante en Viparita Karani el gesto, la dirección de los hombros. Va a cambiar mucho si los hombros están dirigidos hacia adelante, el pecho queda como deprimido. En cambio, si giramos los hombros y van de la parte frontal hacia la posterior, todo este trabajo que hemos hecho también hoy, cuando estábamos con la pared, cuando estábamos con la silla, pues esta dirección de los hombros queda el peso sostenido por la parte posterior de los hombros y el pecho se abre. Cuando se abre el pecho, el vientre se alarga la piel y se relaja hacia el fondo. ¿Sí? También, ¿qué sucede en Sarvangasana? Después del trabajo que hemos hecho hoy, lo que estamos haciendo hoy. Venga, piernas activas. Lena, lleva las manos un poquito más hacia abajo y simultáneamente abre las ingles frontales. Bien. Activa las piernas, que no se flexionen las piernas. Bien, ahora están empezando a estar involucradas. No es que estén tensas, pero sí que estén tónicas y desarrollando la acción, quitando peso de la postura porque se elevan hacia arriba. Inicialmente explicamos que son los talones los que se elevan hacia arriba. El sentido de esto es despertar la parte posterior de las piernas. Una vez están extendidas las piernas, podéis relajar los empeines, podéis relajar los pies y dejar que los pies apunten ligeramente hacia arriba, manteniendo la parte posterior de las piernas aún larga y activa. Si se cierran las ingles, si las piernas van hacia adelante, ¿qué hago? Pues nuevamente llevo los muslos hacia atrás, expongo, abro las ingles frontales, llevo el coxis hacia el pubis, bajo las manos más hacia las axilas. Cervicales largas, lejos de la base, lejos, alargando la parte posterior. Aquí la mirada tanto en Sarvangasana como también si habéis girado bien los hombros en Viparita Karani, la mirada hacia el pecho, hacia el esternón. Y observo cómo circula el aire. Nuevamente lo dicho, si queréis podéis alargar las invertidas, si estáis practicando en diferido, también pausa, os regaláis el tiempo que consideréis y luego de las que estamos y tenemos que terminar, vamos bajando de la postura. Bien, entonces vamos a colocarnos para Shavasana. Vamos a hacer un Shavasana con un poquito de soporte. Vamos a hacer un Shavasana con una manta o 2 mantas incluso.
que den soporte a toda la espalda. Vamos a mostrar cómo. Esta es una de las primeras colocaciones que se utilizan para trabajar el pranayama tumbado, ¿no? Que es un regalo que BKS Iyengar y su familia nos han legado. Un trabajo de pranayama. Normalmente, clásicamente, lo que comentaba Elena, ¿no? La pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Cómo es que practicamos pranayama en asana? Lo mezclamos, ¿no? Inicialmente el pranayama lo entendemos como en la postura y respiramos en la postura sentada, ¿no? Es donde nos permite la mayor verticalidad y neutralidad de la estructura del cuerpo para focalizarnos en la respiración. Pero ahí fusionó también estos peldaños, de modo que podemos practicar la observación de la respiración en pranayama en una asana como en Shavasana, por ejemplo, tumbados en el suelo. Entonces aquí fijaros que pongo 2 mantas abiertas, ¿sí? Y una tercera que puede ayudarnos para la cabeza. Quien quiera puede utilizar también, quien quiera y tenga un chumbal, puede utilizar un chumbal para los omóplatos. Pero priorizad que estéis cómodas, ¿eh? Si uso el chumbal, pero hay mucha tensión en la parte posterior de la espalda, pues discernid. Bien, que podéis estar en la postura, en comodidad. Y si usáis el soporte, que la espalda se funda, que no luche contra el soporte. Bien, entonces ajustad bien las cervicales. Tenemos este soporte, los glúteos van en el suelo, los glúteos van mirando hacia los talones. Podéis separar incluso un poquito las piernas, los brazos hacia los laterales. Shavasana. Si tenéis el chumbal, observad que quede bien centrado. Soltad los hombros y dejad que los omóplatos tanto si está el chumbal como si no, que los omóplatos sean invitados hacia el interior, hacia la caja torácica, para que ésta se abra, se expanda. Y los flancos del tronco caen hacia el suelo, caen hacia abajo. Dedicad unos instantes a percibir cómo entra y sale el aire. Simplemente dejad que se acomode la forma corporal en esta estructura, para que los soportes ayuden a crear la forma. Sentís si se abre más la parte superior del pecho, la caja torácica. Observad. Se alarga la piel del vientre, se alarga el vientre también. ¿Cuál es el estado del diafragma? Dejad progresivamente que el cuerpo se vaya ablandando, la parte posterior de la espalda se vaya aflojando.
Tomáis vuestro ritmo en Shavasana, observando esta fluidez del aire y cultivando el atestiguar. Es como observo que la respiración se está dando. Observo la disposición del cuerpo. Si vais ahondando y la mente se va aquietando, entonces me percato de que estoy observando. Desde que se parece un hecho como muy obvio, pero me percato de que hay algo que está observando estas distintas capas. No doy por hecho. Hay algo que atestigua. Incluso me percato de que hay algo que está pensando. Dejad que Shavasana os lleve hacia el silencio. Desde aquí os acompaño. Buena práctica, buen Shavasana, buena observación y hasta la próxima. Muchas gracias.